Carlos, buenas noches. Buenas noches, Juanito, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien. Fíjate, son 15 años de la crisis, 5 años de la crisis. 5. Y sí, y lo que creo que es lo más importante de todo es de que no pinta de amainar. No. Es decir, lo que se ve es de que día a día la crisis se profundiza. Desgraciadamente le habías pegado. Sí, a ver, sí, es decir, nosotros realmente fuimos bastante pesimistas desde un inicio en cuanto al carácter de esta crisis, porque no es una bancarrota cualquiera, no es una crisis cualquiera, es una crisis mayor que la de 1929. Mayor. Sí, sin duda alguna. Entonces, cuando uno tiene una crisis delante de eso, es que realmente la cosa es bastante complicada, y hemos entrado con la caída del oro, que hará 2 meses, 3 meses que se ha producido, que cayó el oro, cayó la plata, cayó el cobre, cayó el valor del arroz, el valor de hasta de la soja, cayó el valor del azúcar, es decir, cayó el valor de las materias primas, y cayeron el valor de los bienes industriales, como por ejemplo el de los paneles solares u otros valores también industriales así. Es de que la crisis se ha transformado en una crisis deflacionaria, no inflacionaria. Explica un poquito. Independientemente de la inflación que haya en Argentina, a nivel mundial los precios están cayendo por la contracción del consumo, y eso en una situación donde el Banco de Inglaterra imprime billetes para sostener la libra, la Reserva Federal Norteamericana imprime billetes a lo loco para sostener el dólar, la Reserva del Banco de Japón, el Banco Central de Japón, imprime a lo loco para lo que se llaman las Abenomics, ¿no? Por Abe, que es el apellido del primer ministro japonés, también imprime a lo loco. Lo mismo pasa por el Banco Central Europeo. Entonces uno ve que el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, la Reserva Federal Norteamericana y el Banco de Inglaterra, en conjunto, hay que calcular que mensualmente, a ojo de buen cubero, están emitiendo casi unos 3 billones de dólares. 3 billones a la manera que lo analizamos nosotros, ¿no? Sí, es decir, como diría, si fuera en dólares norteamericanos, estaríamos hablando de trillions, ¿no? Es decir, 3 trillions. O son 3 billones nuestros. Claro, vamos a ponernos de acuerdo de lo que estamos hablando, ¿no? Espera un poquito, porque vamos despacito. Lo que están produciendo, ¿qué es? Moneda de cada lugar. Vos la comparás con el... Es decir, simplemente poniendo en máquina la imprenta. Sí. Imprimen billetes. Por encima del valor del oro. No, por encima no. Es decir, ellos directamente imprimen. Es decir, ¿cómo mantenemos la actividad económica? Sí. Supuestamente, ¿cómo mantenemos la actividad económica? A diferencia de 1929, emitiendo billetes. Ajá. Que es lo que ha dicho la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Lagarde, que ha dicho de que se ha evitado una gran depresión al los respectivos bancos centrales de los países centrales emitir moneda para mantener la actividad económica. Lo que ve uno es de que, a pesar de semejante vuelta a la maquinita de imprimir billetes, la deflación ha llegado igual, el empleo sigue cada vez más grande y la reactivación económica brilla por su ausencia.
Es decir, ha habido una pequeña reactivación tanto en Japón como en Estados Unidos. En Estados Unidos ya, en Japón, después de 20 años o 21 años, tendría que sacar bien el cálculo, de semejante depresión que han tenido, se han puesto a emitir como loco y también les va a durar bastante poco. Y en Estados Unidos, a pesar de ser la Reserva Federal el tenedor de prácticamente el 20-25% de la deuda externa norteamericana, sin embargo no logran reactivar el país. ¿Por qué? Porque toda esta emisión no ha ido en una nueva mejora de la maquinaria industrial de Occidente y de Oriente. Es decir, sí, toda la emisión de todos estos bancos centrales ha ido a parar de nuevo a la timba financiera. A los bancos, a la bolsa. Tal cual. Y en los bancos, a los derivados, a la bolsa, no, que antes se hacía una máquina que producía 10 chupetes por día y ahora se hace una máquina que produce 1000 chupetes por día. No, se han comprado bonos, se han hecho derivados, se han hecho transferencias, giros, compra, venta de dinero, seguros, nada productivo. Entonces, con lo cual, la base técnica, sí, la base técnica industrial no ha cambiado. Escúchame, no cambiar la base técnica industrial, la crisis sigue exactamente igual que antes. Escúchame, al revés, cada vez más profunda. Una preguntita. Entonces, este asunto de que digamos, se pone en marcha o se ha puesto o se intentan poner planes cuando se habla de tipo keynesiano, no es esto exactamente, es todo lo contrario. A ver, un plan keynesiano era, como bien decía Keynes en su época durante la crisis del 29, sí, hay que hacer un pozo y taparlo, decía él, ¿no? Un pozo y taparlo. Generar, claro, Keynes decía, es famosa la frase, decía, hay que cavar un pozo y después taparlo. Con lo cual lo que generaba era una demanda ficticia, un tipo que cavaba un pozo. Trabajo. Claro, un tipo que cavaba un pozo y otro que la tapaba. Claro. Con lo cual de esa forma se generaba una demanda ficticia. Acá ni siquiera se ha hecho eso. Acá lo que se ha hecho con el dinero que se ha emitido, es crear un bono, generar un nuevo bono y poner el dinero en ese bono, que en lo único que ha redundado es en una mayor centralización del capital. Uh-huh. Es decir, hoy en día los 8 bancos, los 8, 10, honestamente no, los 10 bancos para ser exacto, estadounidenses más grandes, han pasado de tener activos de casi 9 billones de dólares a 11 billones de dólares. ¿De 8 ¿Qué significa a 11? eso? Claro, eso significa que en un año y medio, no llega a 2 años, el total de los 10, no de los 1000 primeros bancos, de los 500, de los 2000, no, de los 10 primeros bancos norteamericanos, es equivalente a casi el 70% del PBI norteamericano. Uh-huh. Es decir, de que hoy, más que nunca, queda claro de que el poder en Estados Unidos reside en esos 10 bancos. Claro. Esos 10 bancos que son, en concreto, la varán financiera del complejo militar industrial norteamericano. Bueno, escúchame, ahora que llegamos a Estados Unidos, paramos un poquito ahí. Digo, a partir de toda esta cosa que se ha derrumbado de golpe, ¿qué es exactamente lo que pasó ahí? Bueno, si recordarás, hace más de un año que nosotros veníamos advirtiendo con este problema de que Estados Unidos tenía una espada de Damocles, sí, que era el límite de la deuda. Exacto, sí. Es decir, para ser exactos. Votado por el Congreso, ¿no? Claro, sí. Para ser exactos, cada vez de que hay que ampliar la deuda externa de Estados Unidos,
el Congreso norteamericano, léase la Cámara de Representantes, o sea, los diputados, y la Cámara de Senadores, tiene que aprobar un presupuesto que amplíe la deuda externa del país. Okay. Cosa que en la Argentina ha brillado por su ausencia durante muchos años. Sí, siempre casi. Claro, es decir, casi siempre ha sido por decreto y no porque la Cámara de Diputados y la de Senadores amplió. Pero bueno, yendo a Estados Unidos, la deuda, hoy en día el PBI de Estados Unidos es de 15.600 billones de dólares, o sea, 15,6 billones o trillions, de acuerdo a como dirían ellos. La deuda externa norteamericana araña hoy en día más de 16,7 trillions. Es decir, está en los 16,5, una cosa así. Casi lo mismo, digamos. No, un poco más. Un poquito más. Estaría en el ciento y algo. Un poquito más. Entonces, ¿el tema qué es? El tema es de que sí, el enfrentamiento actual entre republicanos y demócratas no se arregla, a partir del 17 de octubre, Estados Unidos está en default técnico. Es decir, va a ir el gobierno chino y le va a decir, buen día, vencen 100.000 millones de dólares del bono no sé cuánto, y los yanquis le van a contestar, me parece muy bien, pero no tenemos los fondos como para pagarle. Bueno, ¿podés esperar un minutito ahí? Y ¿Cómo no? Pasamos a las noticias de 21:30 y seguimos. ¿Cómo no? Que se pone lindo esto. Vamos a las noticias de 21:30 en la voz de Pablo Dupuy. Carlos. Sí, Juanito. No sé si llegaste a escuchar las noticias. Hola. Hola, ¿sí? Sí, no sé si llegaste a escuchar las noticias donde hablaba la presidenta sobre que en el 2010 tampoco le aprobaron el presupuesto. A ver, ¿cuál es la pregunta en concreto? No, si la habías escuchado o no. No, honestamente entonces no. No, porque es un poquito más largo. Ella se refiere a que hay un paralelo entre lo que le pasa a Obama y lo que pasó acá, o que lo pasaría ahora con el fallo del juez en Norteamérica y los fondos buitres. A ver, si de lo que vamos a hablar es de la deuda externa argentina, lo que yo veo en resumidas cuentas es de que el país en los últimos 10 años pagó más de 150.000 millones de dólares y debe más de eso. Debe entre la deuda externa y la deuda interna, porque lo que se cambió fue deuda externa por deuda interna financiada por el ANSES, por el PAMI, por el Banco Central, con lo cual en concreto yo diría de que después de 10 años de pagar 150.000 millones, el país debe 200, con lo cual realmente no veo cuál ha sido el negocio que ha hecho la Argentina. Pero ¿cómo es posible eso? Explícamelo despacito. ¿Cómo se puede pagar? Acá ha habido sucesivas nacionalizaciones de deudas privadas, donde la nación argentina, le hace vos, yo, Juan Pérez, es decir, lo que eran las deudas privadas de las distintas empresas, sí, que tomaban deudas en el exterior durante la época del proceso y durante la época de el señor Carlos Menem, esas deudas privadas las terminó nacionalizando el señor Cavallo. Sí. Y bueno, y la Argentina vive pagando deuda sobre deuda, e incluso vive pagando interés sobre interés. La famosa quita del 2005 incorporó un bono que es un delirio, que es el bono del PBI. El PBI, claro. Con lo cual lo que incorporó fue un taxi a la deuda, un reloj de taxi a la deuda, y así sucesivamente. Y bueno, y entonces el país resulta de que paga, hace, haciendo grandes números, no sé,
desde, estamos en el 2013, es decir,